Bueno, en esta segunda parte continuamos con lo que veníamos desarrollando en el video de la parte 1. Habíamos visto que estábamos determinando los coeficientes de presión para cubiertas CP y habíamos obtenido los coeficientes menos 1,3 y 0,7. Estos coeficientes se aplican en dos distancias horizontales que se miden desde el borde a barlovento de la cubierta. Esquemáticamente significa aplicar el coeficiente en dos sectores sobre cubierta, es decir, la cubierta va a quedar dividida en dos sectores que va desde 0 a h sobre 2, siendo h la altura media de cubierta, y de h sobre 2 en adelante. ¿Sí? En nuestro caso, nuestra altura media sobre 2 nos da una distancia de 23,5 metros, es decir que el primer coeficiente será aplicado en una distancia que se mide desde barlovento hasta 23,5 metros. Cabe aclarar que barlovento es la dirección del viento incidente al edificio, es decir, en la dirección sobre la cual incide el viento. Y sotavento es la cara posterior, sí, la dirección del viento posterior al edificio. Este doble asterisco nos señala que el valor de 1,3 puede reducirse linealmente con el área sobre la cual se aplica ese coeficiente de la siguiente manera. Es decir, en función del área sobre la cual se va a aplicar ese coeficiente, se aplica un factor de reducción. Veamos entonces. Entre 0 y h sobre 2 se puede reducir con un área sobre la cual se aplica, ¿sí? El área sobre la cual se aplica, hemos visto en el día de barlovento, es de un ancho B, que es de 60 metros, por h sobre 2, dijimos altura media sobre 2, 47 sobre 2 es igual a 23,5 metros. El área sobre la cual se va a aplicar ese coeficiente es de 1410 metros cuadrados. Es decir, es un área superior a 100 metros cuadrados, se puede aplicar un factor de reducción de 0,8. Al aplicar el factor de reducción, el CP reducido nos resulta en menos 1,04, con lo cual ya tenemos determinados los coeficientes de presión para cubierta, para sistema principal con viento incidente normal a la cara de 60 metros, de 1,04 aplicado ¿en qué sector? En un sector que se mide desde el borde de barlovento hasta una distancia h sobre 2 y un valor de menos 0,70 para una distancia superior a h sobre 2. Recordamos, h es la altura media de nuestro edificio. Este análisis, estos coeficientes fueron obtenidos con viento incidiendo normal a la cara de 60 metros. Del mismo modo, se puede obtener el coeficiente de presión externa para cubierta con viento paralelo incidente a la cara de 60 metros. En ese caso, L para esa configuración vale 60
Por lo tanto, la relación H sobre L va a ser de 0,8. Veamos la figura 3. Es decir, tenemos una instancia intermedia, ¿sí? Un valor de 0,8, para la cual va a ser necesario hacer una interpolación lineal entre estos valores. Volcamos en una tabla para distancias del borde barlovento de 0 a h sobre 2, para relaciones h sobre l menor a 5 vale menos 0,90, para relaciones h sobre l mayores a 1 vale menos 1,04. Por lo tanto, interpolando linealmente para 0,8 nos queda menos 0,98. De la misma forma, obtenemos los coeficientes mediante interpolación lineal para las otras distancias sobre cubierta. Hasta este momento hemos determinado los coeficientes de presión exterior para paredes y cubierta. Ahora debemos obtener los valores de presión interna, GSPI, para edificios que se obtienen de la tabla 7. En la tabla 7 tenemos una distinción entre edificios abiertos, edificios parcialmente cerrados y edificios cerrados. ¿Sí? Para edificios abiertos tenemos un GSPI 0, para parcialmente cerrados más 0,55 y menos 0,55, y para edificios cerrados más 0,18 y menos 0,18. Para determinar si un edificio es abierto o cerrado o parcialmente cerrado, debemos atender a las definiciones dadas por el reglamento referidos a edificios abiertos y cerrados. En este caso les recomiendo acceder a la página en la sección ejemplos adicionales, donde ustedes tienen un ejemplo de determinación de la característica abierto o cerrado en función de las aberturas. En este ejemplo se supone que las aberturas se distribuyen uniformemente en las paredes. En consecuencia, se considera que este edificio es cerrado, es algo que ya fue determinado con anterioridad, ya es un dato acá del ejercicio. En consecuencia, en la tabla 7, nuestro coeficiente de presión interna, GSPI, valdrá más menos 0,18. Las presiones netas para el sistema principal a la fuerza del viento, de acuerdo al artículo 5.12.2.1, que nos da esta expresión para la presión neta, tenemos aquí el ejemplo de cálculo para la pared de barlovento a 10 metros, viento normal a la cara de 60 metros, es decir, sustituimos los valores de presión dinámica para pared de barlovento a 10 metros, el valor de G que ya fue determinado, el coeficiente de presión externa para pared de barlovento, la presión dinámica a la altura media por el factor GSPI. Consideramos entonces la presión sobre pared con presión interna positiva y con presión interna negativa, efecto de fusión. Y acá tenemos otro ejemplo de cálculo para la cubierta, para la distancia entre 0 a 23,5 desde el borde, con viento normal a la cara de 60 metros, ¿sí? Nos daba el ejemplo de cómo se calcula. Es el valor de la presión dinámica a la altura media, o 0,83
que es G, factor de ráfaga, por el coeficiente de presión externa para cubierta, menos Q sub H, presión dinámica para la altura media, más menos 0,18. Y obtenemos estos dos valores de presión para presión interna positiva y presión interna negativa. De esta manera podemos construir una tabla con los valores de presión neta en newton por metro cuadrado, con presión interna negativa y presión interna positiva para paredes a barlovento, para paredes a sotavento, laterales y cubierta. Para determinar la carga de parapeto sobre el sistema principal, se puede considerar que esa estructura consiste en una estructura de cartel a nivel del terreno, ¿sí? Para efectos de cálculo, consideramos que es una estructura de cartel a nivel del terreno. Por lo tanto, de la tabla 11, que se utiliza para paredes libres, llenas y carteles llenos, se entran con la relación altura-ancho y se obtiene el coeficiente de fuerza. Nuestra relación altura-ancho, la altura del parapeto 1 metro, ancho 60 metros, es menor a 3, nuestro coeficiente de fuerza es 1,2. Para edificios de abierto y otra estructura, esta expresión se presenta en el artículo 5.13, donde tenemos la fuerza en función de la presión dinámica Q sub Z, por G, factor de ráfaga, por CF, que es el coeficiente de fuerza, por AF, el área de referencia, que se considera 1 metro de ancho por 1 metro de altura. Sustituimos los valores y tenemos una fuerza sobre el parapeto de 1241 Newton por metro. Esta fuerza se debe aplicar sobre el parapeto a barlovento y a sotavento. Para el diseño del parapeto se deben consultar las cargas sobre componentes y revestimientos. De esta manera, habiendo determinado las presiones netas para el sistema principal, podemos confeccionar un gráfico con estas presiones. De esta manera, dibujamos un esquema del edificio con viento, tematizamos viento incidente normal a la cara mayor, que es 60 metros. Tenemos en este caso esquematizado las presiones netas sobre paredes a barlovento, presión sobre paredes a sotavento y presiones sobre cubierta. Recordamos que sobre cubierta se aplican dos coeficientes que se aplican en longitudes 0 a h sobre 2, que se miden horizontalmente desde el borde a barlovento. Este gráfico representa las presiones netas para el sistema principal con viento normal a la cara de 60 metros y presión interna positiva. De la misma manera se puede confeccionar el mismo diagrama, pero considerando la presión interna negativa. De manera similar, procedemos con las presiones netas con viento paralelo a la cara de 60 metros
y podemos confeccionar el diagrama de presiones netas para el sistema principal con viento paralelo a la cara de 60 metros y presión interna positiva. Podemos confeccionar otro diagrama con viento paralelo a la cara de 60 metros y la presión interna negativa. En el caso de viento incidente paralelo a la cara de 60 metros se definen 3 zonas sobre cubierta donde se aplican 3 coeficientes distintos. Bien, hasta aquí hemos determinado las presiones netas sobre el sistema principal resistente a la fuerza del viento. En la tercera parte vamos a determinar las presiones de viento sobre componentes y revestimientos.